miércoles a miércoles están pendientes el por qué se hace, pero para eso estamos nosotros, para dar a conocer las cosas de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Hoy en esta oportunidad vamos a hablar sobre un bonito tema y lo vamos a hacer a través de una pregunta. Y la pregunta de este tema es la siguiente. ¿Es bíblica la cuaresma? Ese es el tema de hoy. ¿Es bíblica la cuaresma? Queridos hermanos, queridos amigos, eh, hoy en este tiempo estamos viviendo una etapa, una época, donde, hermanos, se habla mucho de la cuaresma. Yo creo que en todos los países, eh, hermanos, pues en la mayoría de los países del mundo, se habla de la cuaresma. Y es precisamente porque una organización religiosa muy fuerte que existe en este mundo estableció esta etapa de tiempo que se llama la cuaresma y lo estableció como un dogma dentro de su grupo religioso. Pero nosotros hoy como conocedores, como lectores de la bendita palabra de Dios, vamos, hermanos, a darnos cuenta y vamos a responder la pregunta que tenemos en consideración. ¿Es bíblica la cuaresma? Si la cuaresma es bíblica, entonces, hermanos, pues no tendríamos por qué estar hablando de este tema. Pero si no es bíblica, es necesario que nosotros la sepamos y que el mundo sepa, se dé cuenta que realmente, si realmente existe la cuaresma, ¿verdad? Entonces, hermanos, para esto vamos a acudir a las Sagradas Escrituras y, hermanos, pues vamos a ver qué es lo que ella nos demanda, qué es lo que ella nos dice, hermanos, y de esta manera vamos a conocer, vamos a aprender, ¿verdad? De lo que es la cuaresma. Vamos a acudir al libro del profeta Jeremías en su capítulo 26, versículo 1 al versículo 8. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el principio, dice, del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, fue esta palabra del Eterno diciendo, así ha dicho el Eterno, ponte en el atrio de la casa del Eterno y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar a la casa del Eterno. Todas las palabras que yo te mandé, les hablarás. No retengas palabra. Quizás oigan y se tornen cada uno de su mal camino y arrepentiréme yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho el Eterno, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual di delante de vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío, madrugando en enviarlos, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo y daré esta ciudad en maldición a toda la gente de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en casa del Eterno. Y fue que acabando de hablar Jeremías todo lo que el Eterno le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas
y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, hemos dado lectura a la palabra de Dios escrita a través del profeta Jeremías. Como nos hemos dado cuenta, el Eterno, si bien es cierto, óigase bien, que es un Dios que se molesta, es un Dios que se enoja con aquel que no le obedece, pero también es cierto que es un Dios que siempre está dándole oportunidad al hombre, a la mujer, para que se vuelva de sus malos caminos. Y en este caso, Dios, hermanos, está tratando de quererle hacer ver al pueblo de Israel en la condición en que ellos habían caído, y lo hace a través del profeta Jeremías. Pero el Eterno le dice a Jeremías, tú habla, te oigan o no te oigan, pero tú háblale. Y Jeremías, muy obediente, así lo hacía. El versículo 3 dice, quizás oigan, quizás oigan, es decir, a lo mejor no iban a oír. Y la pregunta es, ¿oyeron la palabra dicha por Jeremías, enviada del Eterno? No, no la escucharon, porque dice el versículo 8 en la última parte, dice, todo el pueblo, oiga bien, todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Bien, bien, no les pareció lo que Jeremías les llegó a decir, no le pareció al pueblo, ni a los sacerdotes, ni a los profetas, y lo que hicieron fue amedrentarlo y a amenazarlo y a decirle, tú vas a tener que morir, porque no soportaban la reprensión que el Eterno había enviado a través del profeta. Pero, ¿cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel? Óigase bien, ¿cuál era el problema? Vamos ahora a ver el desarrollo de todo esto. Hermanos, quiero comentarles, quiero hablarles un poquito de historia. Déjeme decirle que entre los caldeos y entre los egipcios existen unas viejas leyendas. Digo viejas porque son leyendas muy antiguas, pero existen. Y entre esas viejas leyendas se habla sobre un personaje llamado Tammuz. Tammuz, óigase bien, se habla de ese personaje llamado Tammuz. Ese Tammuz está escrito aquí en la palabra de Dios, ya lo vamos a ver. Pero, ¿quién era Tammuz? O Tammuz, como querramos decirle, pero está escrito como Tammuz, doble M. Así está escrito. Tammuz era, óigase bien, según la leyenda que había entre los caldeos y los egipcios, Tammuz era, hermanos, hijo de Semirami y de Nimrod. Fíjese bien, era hijo de Semirami y de Nimrod. Ahora bien, pero Nimrod ya murió. Entonces Semirami quedó con su hijo Tammuz. Ahora, cuando Tammuz, hijo de Semirami, creció, vino Tammuz y se casó con Semirami. Se casó con la misma mamá, con la misma madre. Se casó. Entonces, hermano, esto pasó, oiga bien, esta leyenda, hermanos, pasó de pueblo en pueblo. Ahora, Semirami era considerada como la reina asiria y Tammuz
era considerado entre todos estos pueblos como un dios pagano de la fertilidad. Entonces, los pueblos, hermanos, entre los caldeos y los egipcios, consideraban a Semiramis como una reina y a Tammuz lo consideraban como un dios de la fertilidad. Ahora bien, hermanos, estos dogmas, estas creencias, ¿verdad? De estos pueblos, decía, de los caldeos y egipcios, pasó, hermanos, al pueblo babilónico. Esto lo adoptó el pueblo de Babilonia. Y Babilonia llegó a creer lo mismo que creían los caldeos y los egipcios, ¿verdad? Que Semiramis era una reina y Tammuz era el dios de la fertilidad. Ahora bien, Semiramis, decíamos, era la madre y a la vez era la esposa de Tammuz. Hermano, la leyenda que había entre estos pueblos dice que Tammuz tenía 40 años de edad cuando murió destrozado por unos cerdos salvajes. Óigase bien, Tammuz tenía 40 años de edad cuando murió destrozado por unos cerdos salvajes. Hermanos, los pueblos, óigase bien, cuando Tammuz había muerto, los pueblos determinaron llorar, óigase bien, llorar su muerte. Ahora, ¿qué edad tenía Tammuz? Pues tenía 40 años. Entonces vinieron los pueblos y decidieron llorar la muerte de Tammuz por 40 días. Es decir, lo lloraron día por año. Fíjese bien, lo lloraron 40 días. Ahora bien, hermanos, óigase bien, el último día, el día 40, ¿verdad? El día 40, ese día, hermanos, lo consideraron como un día de luto total. Óigase bien, lo consideraron como un día de luto total. ¿Por qué? Por su muerte, por la muerte de Tammuz, el dios de la fertilidad. Ahora bien, tiempo después, estos 40 días que los pueblos de los caldeos y egipcios y babilónicos le lloraron a Tammuz, tiempo después, estos 40 días fueron fijados, o sea, se estableció como una ley, no solamente para honrar su muerte, la muerte de Tammuz, sino también para honrar su resurrección. Entonces, es decir, que más tarde pusieron una ley que el último día de los 40 que le habían llorado, el último día no solamente iba a ser un día de luto total, sino que también iba a ser para ellos el día de la resurrección de este Dios pagano. Entonces, hermano, vea usted cómo venían surgiendo estas cosas. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Que a manera, óigase bien, y estas creencias, como decíamos, pasaron de pueblo en pueblo y esto lo adoptaron los babilónicos. Ahora, ¿qué sucedía? Que el pueblo de Israel se involucró en estos pueblos, en los pueblos de Babilonia, ellos se mezclaron con ellos, ¿verdad? Se mezclaron con los asirios y entonces, hermanos, el pueblo de Israel llegó a tener las mismas creencias que tenían estos pueblos y llegaron a creer de que Tammuz verdaderamente había que honrarlo 40 días
y que el último día, el día 40, pues había sido el día de la resurrección. Mire a dónde llegó el pueblo de Israel, el pueblo que conocía las leyes de Dios, pero ellos habían llegado a eso. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que a manera de coincidencia, esto lo hacían, vea, esta celebración de los 40 días de lloro y el último día de luto y de resurrección, esto coincidía, hermanos, o lo hacían al final del invierno y a principios de la primavera, ¿verdad? A principios de la primavera, allí lo hacían, ¿verdad? Ahora, en cambio, los caldeos fueron más lejos todavía. Y los caldeos, entre los caldeos se decía que en realidad el que había resucitado era Nimrod y no Tamuz, ¿verdad? Eso ya era una creencia diferente que tenían los caldeos. Ahora bien, decíamos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios le había entregado mandamientos, estatutos y leyes, como las ha entregado a nosotros también como conocedores, Israel, hermanos, había caído en este paganismo, había caído en esas ideas, en esas creencias. Usted, querido hermano que me escucha, conocedor de los mandamientos de Dios, podrá decir, no, es imposible que yo vaya a negar lo que he creído y vaya a aceptar las creencias de estos pueblos paganos. Es imposible, déjeme decirle, un descuido suyo, un descuido mío, hará que nosotros caigamos en ese mismo error. El pueblo de Israel cayó en ese error y terminó, hermanos, honrando a este Dios tan mudo. Ahora, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Vamos a ver, libro de Ezequiel capítulo 8, versículo 13 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice acá? Capítulo, decíamos Ezequiel capítulo 8, versículo 13 al 18. Dice así: díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa del Eterno que está al aquilón. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Oiga bien cómo estaban las mujeres israelitas. Óigase bien, las mujeres israelitas, dice acá la palabra de Dios, que estaban, dice mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Estaban llorando por Tamuz. Mire qué tremendo. Las mujeres israelitas, conocedoras de los mandamientos de Dios, iban a la puerta de la casa del Eterno y comenzaban a llorar por Tamuz. Que ay, Tamuz aquí. Y lloraban. Hermana, tenga cuidado. Hermano, tenga cuidado. No nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Dice el versículo 15. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Es decir, eso no es nada. Las mujeres israelitas estén llorando a Tamuz. Eso no es nada, les dice. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Eterno. Y aquí dice, junto a la entrada del templo del Eterno, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Eterno y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Mire, hombres también adorando, honrando al Dios Tammuz.
todo lo que hacían. Versículo 17. Y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme. He aquí que ponen alrededor de mis narices, pues también yo haré en mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Qué tremendo, hermano. Qué duro lo que le venía al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por andar endechando a Tamuz, ¿verdad? Y era terrible. ¿En qué terminó todo? En que Babilonia, hermanos, cercó al pueblo de Israel, y hermanos, y los soldados babilónicos no dejaban salir al pueblo de Israel de su ciudad, hermanos, y estuvieron por muchos años así cercados. ¿Y qué pasó? Hermanos, en que el pueblo se les terminó la comida y se volvieron caníbales. Se comenzaron a comer a los niños, se comían unos con otros porque no aguantaban el hambre, hermano. ¿Por qué? El Eterno ya les había dicho, ¿verdad? Gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré, dice el Eterno. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está en contra de estas costumbres de los pueblos paganos. Y en este caso, de Tamuz. 40 días le lloraban. El último día lo guardaban de luto. Ahora bien, esta idea, hermanos, de los 40 días fue tomada por la religión romana. Hoy ya no eran los babilónicos, ya no eran los caldeos, ya no eran los egipcios, ahora era Roma quien adoptó esta creencia. Óigase bien, pero ¿qué hizo Roma? Roma ya no lo hizo en una forma de un dios pagano, sino que metió esta idea haciéndose valer de Jesucristo, del Mesías. Óigase bien, ¿y qué hizo? Hermanos, vino Roma y comenzó a hacer un juego de cosas, hermanos, y allá por el año 600 después de Cristo, hermanos, hubo un papa en Roma, que este papa, hermanos, lo que hizo fue oficializar, puso por decreto, por ley, puso, hermanos, lo que hoy conocemos como la cuaresma. Como cuaresma viene de 40 días, ¿verdad? Puso la cuaresma, hermanos, y la incorporó a la doctrina como una fiesta sagrada. Fíjese bien, esos 40 días que le echaban a Tamuz, vino Roma y lo cristianizó, hermanos, y lo metió a la doctrina romana. ¿Me entiende, hermanos? Lo metió como una doctrina, como una fiesta sagrada. Hermanos, la estableció en la misma época del año, allá en la primavera. Solo, hermanos, que la estableció haciéndose coincidencia con los 40 días, según Roma, ¿verdad? Lo puso como haciendo énfasis en los 40 días antes de la muerte de Jesús. Es decir, que Roma dijo, bueno, si Jesús murió en X fecha, entonces desde el día que Jesús murió, vamos a retroceder 40 días. Y Roma puso que Jesús había muerto un día viernes. Y hasta el día de hoy, Roma dice que Jesús murió el viernes. Entonces vienen y cuentan 40 días, desde el viernes 40 días los cuentan para atrás. Y hermanos, empiezan la cuaresma con un día que se llama miércoles de ceniza. Y ese día, miércoles de ceniza, hermanos, Roma establece que cada persona debe hacerse una cruz en la frente con esa ceniza, hermanos. Y esa ceniza para ellos está recordándoles, oiga bien,
el hecho de ponerse esa ceniza en la frente, hermanos, a ellos les hace creer que es la unción que reciben y que eso les hace recordar que son polvo y que al polvo van a volver. Eso es lo que les han hecho creer al hacerles la cruz de ceniza en la frente. ¿Qué día lo hacen? El día miércoles. Y le llaman miércoles de ceniza. A partir de ese miércoles empiezan los 40 días. Finalizando, óigase bien, con el día 40, finalizando con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así, vea bien, la misma idea que tenían los pueblos de Babilonia, los caldeos y egipcios, con aquel mentado Tamuz, lo mismo hizo Roma y lo trajo, hermanos, y lo cristianizó. Ahora bien, pero estos fueron más lejos todavía. Roma fue más lejos todavía, porque durante los 40 días, durante la cuaresma, ¿verdad? Vienen ellos y dicen, y estableció el Papa, de que no se debía comer carne roja, que se debía comer solamente carne de pescado seco y que eso se tenía que hacer todos los viernes, ¿verdad? Y eso está hasta el día de hoy, pero cuál fue la estrategia que utilizaron? Que el Papa que estableció ese dogma de comer solo pescado seco era, hermanos, porque el Papa tenía muchas embarcaciones, hermanos, muchas embarcaciones pesqueras. Entonces vino y aprovechó la circunstancia para, hermanos, vender él todo el pescado con todos los pueblos. Un negocio redondo hasta el día de hoy. Óigase bien, su servidor es vendedor de pescado. Ese es mi trabajo. Yo vendo pescado. Todo el año vendo pescado. Pero durante este tiempo de cuaresma que tiene el romanismo, a mí me va bien. A mí me va bien, yo me beneficio, porque la gente solo pescado me compra, solo pescado. Entonces vengo yo y les meto pescado. Pues eso quieren, ¿no? Así es que a mí me va bien, ¿verdad? Así es que, hermanos, ahora imagínense el Papa con embarcaciones pesqueras. ¿Cuánto pescado no vende? ¿Verdad? Y los pueblos ahí están comprando el pescado seco. Lamentablemente, muchos hermanos conocedores de la doctrina del Dios de Israel estamos cayendo en esos vacíos. Allí estamos pensando en hacer los rellenos de pescado, las tortas de pescado durante esta época, hermano, que ha establecido Roma. Y yo le digo, querido hermano y amigo, no lo haga. No lo haga. Absténgase de comer pescado seco durante esta época que ellos le llaman la cuaresma. No lo haga porque estaría haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel endechando a Tammuz, ¿verdad? Haciéndole honra a Tammuz. Por eso, hermanos, no debemos nosotros caer en esos vacíos que está cayendo Roma. Ahora bien, quiero decirles que en cuanto a estas costumbres que tienen los pueblos, el Eterno dice de la siguiente manera, Jeremías capítulo 10, versículo 1. Mire lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios, Jeremías 10, 1 al versículo 6. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Ahora nos habla a nosotros. Ahora ya Jeremías no le está hablando a Israel, nos está hablando a nosotros y nos dice, oíd la palabra del Eterno, ha hablado sobre vosotros. Así ha dicho el Eterno, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque la gente les teman, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela, con plata, oro, y los engalanan, con clavos y martillos lo afirman para que no se salga, como palma lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar,
no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer bien, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Eterno, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Hermanos, yo les digo a todos ustedes, a cada uno de mis hermanos y de los amigos que están escuchándome, es necesario que hablemos estas cosas, que las sepamos para no caer en estos errores. Hermanos, porque el Eterno ha dicho que hay un castigo para Babilonia espiritual, la que existe ahora. Hoy existe esa Babilonia espiritual. Hermanos, tratando de querer hacer el paganismo. Yo le digo, escuchemos la palabra del Eterno, obedezcámosla, no comamos carne de pescado seco durante este tiempo, aguantémonos, ya va a pasar, y después de que pase, entonces sí, mire, comamos todo lo que querramos, pero no en este tiempo. Amén. Queridos hermanos, gracias por la palabra que ha sido predicada en esta noche, agradeciéndoles a todos su amable atención. Paz a vosotros.